Eco 2, bienvenidos a su último laboratorio antes del segundo parcial. Modelo ISLM abierto. Este video va dedicado a Nick y a Tlato porque fue el que me dio el nombre de Charlabs. Sale. Modelo ISLM abierto. ¿Para qué me sirve mi modelo ISLM abierto? Me sirve para determinar tres cosas. Voy a poder determinar mi PIB, mi tasa de interés y el tipo de cambio. Voy a tener 6 supuestos. Los 6 supuestos no son tan importantes, los podemos dar por obvio, pero es necesario que los veamos. Primero, siempre se cumple Marshall Lerner. Segundo, siempre se cumple WIP. Tercero, hace mi dinero. Extranjero no sirve para hacer transacciones locales. Cuarto, esta es una economía chiquita. ¿Qué significa que sea una economía chiquita? Que cualquier cambio en la tasa de interés no afecta al mundo. ¿Qué más? Y el quinto es... sí. Estoy agitando como. El quinto es... mi tipo de cambio esperado es constante y endógeno. Y el sexto es que los precios no cambian. ¿Para qué me sirve el sexto? Me sirve para... recordemos que el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal por precios del aquí por entre precios del extranjero. ¿Sale? Como los precios no cambian, los voy a eliminar y mi tipo de cambio real va a ser igual a mi tipo de cambio nominal. Son los 10 supuestos que vamos a usar. Este es un espacio para pasar el video. Vale. Cuando tengo ISLM abierta, voy a tener dos tipos de ISLM. Uno va a ser tipo de cambio flexible y el otro va a ser el tipo de cambio fijo. La diferencia sí es bastante grande y entonces sí, voy a empezar primero con el flexible y luego voy a hacer uno fijo. Cuando hablemos de tipo de cambio flexible, tipo de cambio flexible. ¿Sale? ¿Qué es lo que va a suceder? Recordemos que el modelo ISLM abierto me va a ayudar a determinar el PIB, la tasa de interés y el tipo de cambio. ¿Sale? ¿Cómo hago para determinar mi tipo de cambio? Voy a usar la WIP. Recordemos que la WIP es la paridad de tasas de interés descubierta, o lo mismo que soy indiferente entre invertir en el extranjero o invertir en mi país doméstico. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es voy a despejar esta ecuación para el tipo de cambio. Créanme, esto se vería mejor con gistes de colores o con plumos de colores. Lo malo es que dejé mis plumos de colores en México y me he regresado por ellos. Siéntanse libres de donarlos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, ¿cómo lo voy a graficar? Si nos damos cuenta, la tasa de interés extranjera no depende de mí. El tipo de cambio esperado tampoco depende de mí. Y lo único que depende, que está como en mi control, es la tasa de interés. A mayor tasa de interés, pensémoslo de la siguiente manera. A mayor tasa de interés, más quiero invertir en mi país doméstico que en el país extranjero. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El dinero extranjero que yo tengo lo voy a convertir a moneda local.
¿Para qué? Recordemos que uno de los supuestos es que mi dinero local no me sirve para hacer transacciones en el extranjero. Por ende, tengo que convertir mi dinero extranjero en local para invertir en el local, y como voy a comprar más moneda local, mi moneda se aprecia. ¿Cómo dibujamos la condición UI cuando tenemos tipo de cambio flexible? Va a ser tasa de interés a la izquierda, tipo de cambio, y como vemos es una relación positiva. Y esta es la última. Sale. Cambios en la tasa de interés, movimientos en la tasa de interés local, movimiento sobre la curva. Cambios que hacen el tipo de cambio esperado o cambios en la tasa de interés extranjera es un desplazamiento. Si sube mi tasa de interés extranjera, disminuye mi tipo de cambio. Y si sube mi tipo de cambio esperado, disminuye mi tipo de cambio. Es muy necesario que se aprendan esto porque es lo que me va a ayudar para determinar mi tipo de cambio en un tipo de cambio, mi tipo de cambio en un tipo de cambio flexible. Entonces, para que pausen el video, voy a borrar. Y entonces, voy a dibujar el modelo IS y lo voy a abrir. Es decir, voy a añadir la curva WIP. No sería la razón de seguir viviendo sin tu amor. A esta tasa de interés le corresponde este PIB, y esta tasa de interés le corresponde este tipo. Así se ve el modelo gráfico ISLM abierto de un tipo de cambio flexible. Voy a hacer una política monetaria, una política fiscal, y voy a hacer un cambio exógeno para ver cómo se comporta. Voy a iniciar con la política fiscal y voy a hacer una política fiscal. Si estuvieran aquí les preguntaría cuál quieren. Contractiva. Vamos a suponer ya sea que disminuyó el gasto o que aumentaron mis impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente desplazo la IS prima. Notamos que la tasa de interés baja, que el PIB baja, y aparte que la tasa de interés también baja, y por ende el tipo de cambio baja. Primero voy a analizar lo que puedo ver, es decir, voy a analizar que el PIB cambió, que el PIB bajó, que la tasa de interés bajó y que el tipo de cambio bajó. Y de ahí voy a analizar lo que no puedo ver. ¿Qué le pasó al consumo? ¿Qué le pasó al ahorro? ¿Qué le pasó al ahorro del gobierno? ¿Qué le pasó a la balanza comercial? ¿Y qué le pasó a la inversión? De entrada, como el consumo depende del ingreso disponible, bajo porque baja mi ingreso. El ahorro, que también depende del ingreso disponible, bajó. El ahorro del gobierno, que ahora depende también. El ahorro del gobierno tiene dos casos: cuando los impuestos son autónomos y cuando los impuestos son autónomos con la tasa impositiva. En este caso, como está bajando el PIB, están bajando mis impuestos y por ende está bajando mi recaudación. Mejor dicho, se queda indeterminada. Ya sea que baje mi recaudación, pero subió por mi movimiento, o baja mi recaudación, pero también baja el gasto. Entonces, aquí se queda indeterminado. Y aquí, como los impuestos no dependen del PIB, ya sea que haya subido los impuestos o que haya bajado el gasto, necesariamente el ahorro del gobierno sube. La balanza comercial. Recordemos que la balanza comercial depende de Y extranjera y del tipo de cambio. Este es negativo, este es positivo y este es negativo. Si baja mi tipo de cambio,
Como se cumple Marshall Lerner, va a subir mi balanza comercial. Pero, y también, como está bajando mi PIB, también está aumentando mi balanza comercial. Y por ende, la balanza comercial en este ejemplo aumenta. La inversión ya sabemos que se queda indeterminada. Doy 5 segundos para que pausen el video y puedan copiar esto. No hay. ¿Por qué esto no? ¿Y qué? Está muy grande. ¿Qué? ¿Cómo sale? Solo uno la patilla y ya. Espera, ¿Cuánto te tardas? 10 minutos. Sale. Ahora, voy a borrar esto. Fun fact, este fue un regalo que pedí de Navidad. Me lo dieron en un intercambio. Entonces, si a alguien le tiene que agradecer que tenga un pizarrón para darlas, tiene que ser a mis tíos. Me lo regalaron. Y de hecho me lo iba a llevar a México, pero no me dejaron. Sale. Ahora, voy a aplicar una política monetaria expansiva. Se aplica una política monetaria expansiva, ¿qué es lo que sucede? Ya sea que o compre bonos o disminuya el coeficiente de reservas, ya sea, compro bonos o disminuyo el coeficiente de reservas. ¿Qué hago? Aumento la LM, como siempre hemos hecho. LM prima. Baja la tasa de interés. Sube el PIB. La tasa de interés 1. ¿Qué podemos notar? Subió el PIB. Bajó la tasa de interés y aparte bajó el tipo de cambio. Ahora, vamos con lo que no podemos dar. Consumo, ahorro del gobierno, balanza comercial e inversión. Sale, el consumo aumenta porque aumenta el PIB. El ahorro aumenta porque aumenta el PIB. El ahorro del gobierno siempre son dos casos. Cuando los impuestos son autónomos, en este caso, como los impuestos son autónomos, no se ven afectados por nada, y entonces el ahorro del gobierno no cambia. Y la segunda es, si los impuestos son autónomos más la tasa impositiva, como está subiendo el PIB, estoy recaudando más. Y por ende, en este caso, aumentaría el ahorro del gobierno. La balanza comercial, ¿qué es lo que sucede? Por una parte, si aumenta el PIB, disminuye mi balanza comercial. ¿Por qué? Pues porque tengo más para importar, importo más. Pero se está depreciando mi tipo de cambio. Y como se está depreciando mi tipo de cambio, lo que va a suceder es que mi balanza comercial tendría que aumentar. No importa, como se cumple Marshall Lerner, como soy más barato, importo menos y exporto más. Y por ende, en este caso, la balanza comercial queda indeterminada. En la inversión ya sabemos que aumenta. Recuerden aprenderse muy bien de qué depende cada cosa. Con que se aprendan de qué depende cada cosa, ya estamos del otro lado. Voy a darle 3 segundos para que pausen el video. Ok. Y voy a aplicar ahora un cambio exógeno. Voy a tener que borrar. Y tengo que borrar ahí. Y ahora, el cambio exógeno va a ser que disminuya la tasa de interés extranjera. ¿Sale?
tasa de interés extranjera. La Reserva Federal de Estados Unidos decidió disminuir su tasa de interés extranjera. ¿Qué es lo que va a suceder? La UIP la voy a desplazar. Recordemos que la UIP se desplaza por dos cosas: la tasa de interés extranjera o el tipo de cambio esperado. Si está disminuyendo mi tasa de interés extranjera, significa que voy a invertir local. Y como voy a invertir en local, tengo que convertir mi dinero extranjero en local. Paso de dinero extranjero a peso mexicano, por decirlo de alguna manera. Y entonces mi tipo de cambio se va a apreciar. Y como se aprecia, la UIP se desplaza hacia la derecha. UIP primo. ¿Qué es lo que sucede? A la misma tasa de interés, al mismo tipo de cambio, mejor dicho, a la misma tasa de interés, tengo un tipo de cambio más grande. Ese va a ser nuestro primer movimiento. Como mi UIP se desplazó, la UIP subió, o la UIP la desplacé, o la desplacé hacia la derecha, el tipo de cambio subió. Y como subió mi tipo de cambio, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que van a aumentar mis importaciones y van a disminuir mis exportaciones. Soy más caro para el resto del mundo, por ende voy a importar más y voy a exportar menos. Y este efecto de exportar menos va a hacer que mi balanza comercial disminuya y aparte que mi IS disminuya. ¿Por qué las exportaciones afectan a la IS? Porque recordemos que la IS es todo lo que produzco dentro de un país. Y como estoy exportando menos, es decir, me están demandando menos productos del extranjero, voy a producir menos. Y entonces son los mismos efectos con una IS prima. Disminuye el PIB y disminuye la tasa de interés, pero aumenta el tipo de cambio. Igual, consumo, bueno, ese es un choque exógeno. ¿Estamos de acuerdo? Doy segundos para que lo copien y pasamos al tipo de cambio fijo. ¿Qué va a pasar en el tipo de cambio fijo? Va a pasar algo muy interesante. Como su nombre lo indica, tengo un tipo de cambio fijo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que hay países chiquitos que realmente no tienen como el poder para usar una tasa de interés fija, una tasa de interés flexible, un tipo de cambio flexible. Por ende, lo que hacen es, la tasa de interés que tienen, la igualan a la tasa de interés extranjera. Cualquier tasa de interés extranjera. Y por ende, van a dejar el tipo de cambio actual está fijo. Y suele ser igual al tipo de cambio esperado. ¿Para qué? Para que no altere la tasa de interés. Por ende, en cualquier tipo de cambio fijo, la UIP se va a ver como un punto. Ya no es una línea recta con pendiente positiva, simplemente un punto. ¿Por qué? Porque está fijo tanto la tasa de interés como el tipo de cambio. ¿Qué es lo que va a suceder? En cualquier tipo de cambio fijo se renuncia a la política monetaria. Si renuncio a la política monetaria, ¿por qué renuncio, mejor dicho, por qué renuncio a la política monetaria? Porque cualquier política monetaria viene del mercado financiero y del mercado financiero puede afectar mi tasa de interés. Por ende, renuncio a la política monetaria.
Voy a poner renuncia a la política monetaria independiente. Independiente. ¿Qué significa que sea independiente? Significa que no solamente, o sea, que la política monetaria no la puede hacer por sí misma. Si yo quiero aplicar una política monetaria, tiene que venir acompañada de una política fiscal. Vámonos de la siguiente manera. Voy a borrar esto. Esto de acá abajo. Como no renuncio a una política fiscal, supongamos que aumentamos el gasto. ¿Qué es lo que sucede? Si no estuviera un tipo de cambio fijo, la tasa de interés subiría y el PIB subiría. Sin embargo, como yo no quiero que mi tasa de interés se cambie porque la tengo que mantener fija ante el extranjero, muevo la LM. Y entonces el PIB vuelve a crecer. En cualquier tipo de cambio fijo, el efecto de expulsión es cero. ¿Por qué? Porque simplemente no estoy cambiando mi tasa de interés. Y como no estoy cambiando la tasa de interés, la inversión no se ve afectada por la tasa de interés, sino simplemente por el aumento del PIB y aumenta la inversión. Es decir, ahora ya un aumento en el gasto ya no desplaza mi inversión, sino que también la aumenta. En cualquier tipo de cambio fijo, el efecto de expulsión es cero. Y por ende, aquí aumenta el PIB, la tasa de interés no cambia, y por ende tampoco la tasa de importaciones no cambia. ¿Qué es lo que sucede? Consumo, ahorro no va a ser el ahorro del gobierno, inversión y balance comercial. El consumo sube porque sube el PIB, el ahorro sube porque sube el PIB, la inversión sube porque está subiendo el PIB y la tasa de interés no está cambiando, y la balanza comercial disminuye. Porque lo único que tengo que tomar en cuenta es que el PIB sube. Como el PIB sube, tengo más dinero para importar y por ende importo más. Cualquier política fiscal viene acompañada de una política monetaria. No puedo hacer políticas monetarias por mí mismo. Y en el tipo de cambio fijo, el efecto de expulsión es cero. Es todo lo que tienen que saber. Les deseo mucho éxito en su parcial. Estoy a sus órdenes. Y todo el mundo tiene mi número. Suscríbanse y denle like.